Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a comenzar con la primera clase de este programa, la cual va a involucrar una serie o un sistema basado en todo lo que viene siendo el sistema nervioso. A través de esta serie vamos a abarcar las tres porciones del sistema nervioso: el sistema nervioso autónomo, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. En este primer episodio del programa y de la clase vamos a abarcar lo que viene siendo la médula espinal y sus generalidades. Los invito a que nos sigan en el siguiente video y en la serie para aprender acerca del sistema nervioso. Bueno, vamos a comenzar. En este episodio vamos a ver lo que viene siendo las generalidades de la médula espinal. Para poder comprender las generalidades de la médula espinal, vamos a abarcar ciertos términos importantes para el sistema nervioso, para que ustedes comprendan cómo es que se llevan a cabo todos los estímulos y diversos movimientos dentro del sistema nervioso, y acerca de las generalidades pues, de lo que viene siendo la médula. Además, vamos a hablar acerca de su ubicación, qué tan larga es a través de la longitud, los límites de la médula espinal y su forma. Además, vamos a abarcar los elementos de protección de la médula espinal, sus segmentos, una configuración externa e interna de la médula y los diferentes ensanchamientos que tiene la médula espinal a lo largo del cuerpo. Bueno, pues vamos a hablar acerca de los términos fundamentales para poder comprender al sistema nervioso. Vamos a ver los siguientes: estímulo, receptores, sumación, neurona y lo que es una vía, un tracto y cuál es la diferencia entre aferente y eferente. Vamos a comenzar con la palabra estímulo. Un estímulo es una señal externa o interna capaz de provocar una reacción en una célula u organismo. Pueden haber cuatro tipos de estímulos: mecánicos, térmicos, luminosos y químicos. Básicamente lo que vienen siendo los estímulos es cualquier sensación externa la cual produce alguna reacción interna. Un ejemplo de un estímulo mecánico: si tomamos nuestro celular o tocamos una pared, inmediatamente hay una respuesta sensitiva a lo que tocamos. Térmicos, todo lo que tenga que ver con calor, con frío. Luminosos, todo lo que tenga que ver con luz. Si salimos de la mañana y volteamos a ver el sol, hay cierta molestia en los ojos. Eso se debe a los estímulos luminosos. Luego tenemos los químicos, que pueden ser todos los fármacos, etc. Ahora vamos a hablar acerca de los receptores. ¿Qué es un receptor? Un receptor es una proteína o una porción que recibe a un estímulo. Básicamente tenemos dos: los tónicos y los fásicos. Los tónicos se encargan del dolor y la quimiorrecepción, mientras que los fásicos se encargan del tacto y la temperatura. Luego vamos a hablar acerca del término sumación. Sin embargo, antes de mencionar sumación, vamos a mencionar neurona. ¿Qué es una neurona? Es esta estructura que tenemos aquí. Una neurona es básicamente la unidad funcional del sistema nervioso, y gracias a la neurona y su relación con otras células como los astorcitos y los oligodendrocitos pueden llevar a cabo la transducción de los estímulos. Lo que pasa es que tenemos un estímulo externo y llega el estímulo, lo presienten nuestros receptores, y a través del fenómeno de transducción el estímulo se toma y brinca de neurona a neurona a neurona, y es que se lleva a cabo la transmisión de la señal. Para hablar acerca de la neurona, pues tenemos el núcleo de la neurona, su cuerpo. El cuerpo se denomina soma, y del soma hay ciertas prolongaciones, las cuales denominamos dendritas. Además del soma o cuerpo neuronal hay una larga prolongación denominada el axón. El axón tiene sus terminales, además tiene diversas células, que cuando veamos las células en específico veremos su función, denominadas células de Schwann. Además tenemos estas porciones intermedias que se llaman los nódulos de Ranvier. Entonces, cuando hablamos acerca de sumación, simplemente significa cuando tenemos un estímulo, es transducido al cuerpo a través de nuestros receptores, entonces viaja de neurona a neurona. Y el fenómeno de sumación se refiere a cuando hay un conjunto de neuronas trabajando en equidad o en colaboración para llevar a cabo el estímulo hacia la corteza cerebral o su órgano o porción diana. Además, tenemos vías y tractos, tanto aferentes como eferentes. ¿Cuál es la diferencia entre una vía aferente y una vía eferente? Bueno, la aferente es sensitiva
y la eferente es motora. Si queremos pensar en una manera fácil de diferenciarlas, aferente va hacia arriba. Y pues una vía y un tracto es un conjunto de fibras nerviosas formando nervios. Entonces, un conjunto de las vías nerviosas hacia arriba o hacia abajo, aferente o eferente, forma la vía. Cuando veamos la sustancia gris y la sustancia blanca en el siguiente episodio, abarcaremos la exactitud de los diferentes vías y tractos de la médula espinal. Muy bien, ahora vamos a hablar acerca de las generalidades del sistema nervioso. Cuando hablamos del sistema nervioso lo podemos dividir en un sistema nervioso central, un sistema nervioso periférico y un sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso central se divide en el encéfalo y la médula espinal, mientras que el sistema nervioso periférico se divide en los nervios craneales, espinales y diversos ganglios. Después, el sistema nervioso autónomo se divide en ganglios simpáticos, parasimpáticos y lo que viene siendo la intervención de algunos nervios craneales, los cuales mencionaremos después. Si ustedes tienen, o más adelante que veamos las referencias, hay un libro proporcionado por el autor Snell, en español se llama Neuroanatomía Clínica. En ese libro, en el capítulo 4, pueden encontrar bastante información acerca de la médula espinal para los que les interesa. Ahora, vamos a hablar acerca de esta imagen en particular. La médula espinal, que es esta, se encuentra dentro del canal vertebral de las vértebras. Se encuentra entre la apófisis espinosa, que se encuentra para acá, y las dos apófisis transversas. Entonces, a través del canal central pasa la médula espinal con sus diversas meninges, las cuales abarcaremos a continuación. De nuevo a generalidades, aquí tenemos lo que viene siendo el cerebro y el cerebelo. Bueno, tenemos el lóbulo frontal encargado de la función motora, el razonamiento, el lenguaje y las emociones. El lóbulo parietal encargado de la sensibilidad, la temperatura y el dolor. El lóbulo temporal encargado del equilibrio y la coordinación. El lóbulo occipital encargado de la producción de imágenes y el cerebelo. En azul tenemos el frontal, en amarillo el parietal, en rosa el occipital y en verde el temporal. Muy bien, pues vamos a hablar acerca de la médula espinal. ¿Dónde está la médula espinal? Como mencionamos previamente, se encuentra en el canal central entre las apófisis transversales y las espinosas. Cuando hablamos acerca de su longitud, podemos mencionar que tenemos a un recién nacido que la médula le llega hasta la vértebra lumbar 3, en un puberto le llega hasta la L2 y en un adulto llega entre L1 y L2. Ahora vamos a hablar acerca de los límites de la médula espinal. De nuevo tenemos la médula que abarca de conducto central de toda la vértebra de todo el cuerpo. Entonces tenemos los límites extrínsecos y los límites intrínsecos. El límite extrínseco superior es el atlas, que viene siendo C1. Está aquí. El límite intrínseco superior a nivel del atlas es la decusación de las pirámides. ¿Cómo diferenciamos un límite extrínseco de un límite intrínseco? Básicamente, un límite extrínseco es una estructura anatómica exterior a la médula y un límite intrínseco es una estructura que pertenece a la médula en donde cambia de forma o cambia su situación anatómica y cambia de nombre. Entonces, el límite intrínseco superior es cuando la médula espinal deja de ser médula espinal y se vuelve bulbo raquídeo en la gran decusación de las pirámides. El límite extrínseco inferior, como mencionamos en esta diapositiva, está entre L1 y L2 y sucede por más o menos esta sección. Una vez que llegamos a L1 y L2, tenemos igual el filum terminale o cola de caballo. Entonces, cuando va bajando nuestra médula, se empieza a dividir y se ramifica en estas diversas porciones, la cual se denomina filum terminale. Entonces, superior, atlas, inferior, L1 y L2. Nos referimos a las vértebras o los discos intervertebrales. E intrínseco, la gran decusación de las pirámides, donde salen los nervios de C1 y se convierte en bulbo raquídeo, o inferior, filum terminale. Muy bien, aquí tenemos un corte sagital, solamente para darnos una idea de por dónde pasa la médula espinal. Tenemos aquí nuestras vértebras. Entonces, básicamente tenemos nuestra médula espinal que pasa por este trayecto, y después se hace lo que viene siendo la corteza cerebral, el cerebro, el cerebelo, el bulbo, el puente, etc. Entonces, cuando veamos las generalidades acerca del cerebro, etc., veremos exactamente qué se convierte. Pero en términos, para analizar esta imagen, un corte sagital va aquí directamente.
Ahora vamos a hablar acerca de los elementos de protección de la médula espinal. La médula espinal tiene diversos elementos, como tiene los músculos, las arterias, las venas, los ganglios, etc. Pero en términos generales tenemos la médula espinal en el centro del conducto vertebral, el cual está protegido por las vértebras en sí, sus apófisis transversas, el cuerpo vertebral, la apófisis espinosa, y a nivel de filum terminal, que es donde vimos que se dividía, tenemos este hueso que está aquí, que viene siendo el sacro. Entonces, a través igual de los músculos, de los huesos, de las vértebras, es que nuestra médula espinal está protegida. Ahora vamos a hablar cómo se sostiene la médula espinal al conducto vertebral. Bueno, eso lo lleva a cabo gracias a este ligamento que tiene forma como si fuera de diente. Se llama el ligamento dentado. El ligamento dentado toma la médula espinal, está adherida a una de sus meninges, que en este caso viene siendo la dura madre, que ahorita abarcaremos, y se sostiene a el conducto vertebral. Muy bien, ahora, ¿cómo dividimos la médula espinal? Ya vimos que se abarca desde atlas hasta todo que termina en filum terminale. Muy bien. ¿Cómo la dividimos? Bueno, tenemos segmentos cervicales, segmentos torácicos, segmentos lumbares, segmentos sacros y coxigios. Exactamente tenemos 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y 0,3 coxigios. Un segmento medular se conoce como una porción relacionada con las raíces de un par de nervios espinales. Entonces, a nivel cervical, durante las primeras 8 vértebras cervicales tenemos los 8 segmentos cervicales, luego seguido de los 12 torácicos, los 5 lumbares, los 5 sacros y los posibles coxigios. Entonces, muy importante de denominar aquí es el cono medular, que termina entre L1 y L2, que fue donde mencionamos era el límite intrínseco inferior de la médula y es nuestra longitud. Entonces, es el límite intrínseco inferior porque aquí empieza filum terminale o la cola de caballo. Entonces es importante recalcar que el cono medular se encuentra entre L1 y L2 y el límite superior pues viene siendo lo que es el atlas. ¿Para qué se divide? Bueno, cuando veamos la porción de nervios raquídeos veremos los diferentes nervios que surgen de C1, de C2, C3, C4, etc. Sin embargo, es importante denominar que tenemos esta variación para lo que viene siendo las diversas partes del cuerpo, tanto órganos como músculos, o todas las porciones de nuestro cuerpo que requieren el aporte de un ganglio nervioso que llegue a la médula, que llegue o provenga de la médula espinal. Muy bien, ahora vamos a hablar acerca de la configuración externa de lo que viene siendo la médula espinal. Bueno, tiene una forma cilíndrica a través de lo que viene siendo el conducto vertebral. Tiene una longitud de 42 a 45 centímetros, tiene un diámetro transversal de 10 a 15 milímetros y un diámetro anterior-posterior de 7 a 8 milímetros. Básicamente nuestra médula espinal está recubierta por 3 diferentes meninges, la dura madre, la aracnoides y la pía madre. Aquí tenemos la capa externa o la más superficial, que se denomina la dura madre. Después tenemos la capa media, que se denomina la aracnoides, y la capa interna, que se denomina la pía madre. Tenemos diversos espacios entre ellas, que tienen sus denominados nombres. Entonces tenemos la dura madre, el espacio subdural, la aracnoides, el espacio subaracnoideo, y pues tenemos la pía madre. Aparte de la pía madre y las 3 meninges, podemos ver que tenemos una porción o un ganglio anterior y un ganglio posterior. Ganglio o porción posterior. Entonces tenemos nuestros ganglios. Estos son los ganglios espinales, los cuales provienen de cada segmento cervical, torácico, lumbar y sacro. Entonces cada segmento medular tiene su respectivo par de ganglios anterior y posterior y llegan a los nervios raquídeos espinales. Ahora vamos a hablar acerca de la configuración interna de la médula espinal. Cuando tenemos nuestra médula espinal es muy importante denominar qué porción es anterior y qué porción es posterior. En este caso, vamos a hablar acerca de la manera más fácil de dividir las dos. La sección anterior de la médula espinal tiene este gran ensanchamiento o este gran espacio denominado la fisura media anterior. La porción posterior tiene 3 espacios pequeños, el surco medio posterior, que es este pequeño que vemos aquí, y 2 surcos
transversos posteriores. Entonces, si vemos un corte de la médula espinal, diferenciamos entre la fisura media anterior y el surco medio posterior. Ahora, vamos a hablar acerca de la configuración interna. Tenemos sustancia gris, que es lo que está en blanco, y sustancia blanca, que viene siendo todo lo demás. La sustancia blanca se divide en una porción posterior, una porción lateral y una porción medial, al igual que una anterior. Entonces tenemos posterior, lateral, anterior, medial. Y nuestra sustancia gris la podemos dividir en una porción anterior, o un cuerno lateral, un cuerno posterior y una zona central. Entonces, gracias a esas dos divisiones, la sustancia gris y la sustancia blanca, es que nuestra médula espinal lleva a cabo sus diferentes funciones. Y ya nuestra sustancia gris y la sustancia blanca se dividen en fascículos, en tractos, en vías, en núcleos y o en láminas. Entonces, cuando veamos en el siguiente episodio esas subdivisiones en particular, abarcaremos las diferencias para la médula espinal y cómo se divide. Ahora vamos a hablar acerca de los diferentes ensanchamientos de la médula espinal. Cómo diferenciar si vemos un corte de la médula espinal, a qué nivel se realiza. Bueno, la manera más fácil de dividirla es notar o observar los diferentes grosores de la porción de la sustancia gris. Cuando vemos una porción anterior muy ensanchada o muy engrosada, como lo podemos ver en las lumbares y en los sacros, eso se debe a la gran necesidad de neuronas motoras. Las neuronas motoras alfa y gamma de la sustancia gris se encuentran en los cuernos anteriores de la médula espinal. Entonces, cuando comparamos una cervical, una torácica y una lumbar, la manera más fácil de diferenciar cuál es la motora o cuál es la inferior es a través de la sustancia gris anterior. Como pueden ver en este corte cervical, no hay un gran ensanchamiento. Podemos denominar que no hay una gran necesidad de motoneuronas gamma y alfa, ya que no hay tanto movimiento muscular en un corte cervical. Cuando vemos un corte torácico, la manera más fácil de diferenciar un corte torácico viene siendo a través de la prolongación de los cuernos laterales de la sustancia gris, como lo vemos aquí. Estos cuernos laterales están un poco engrosados y tenemos una inversión o una muy pequeña porción de la sustancia gris anterior. Si comparamos una torácica contra una lumbar, contra una sacra, vemos igual la prolongación de la porción de la sustancia gris anterior. Y pues cuando vemos la cervical, tenemos más o menos una distribución equitativa. Tenemos una gran porción posterior para estímulos sensitivos, ya que en la porción posterior se encuentran neuronas sensitivas. Entonces, para diferenciar entre todas, podemos ver que las lumbares y las sacras tienen una gran porción anterior, las torácicas tienen las prolongaciones de las laterales y las cervicales tienen una porción posterior un poco más grande y están generalmente distribuidas equitativamente. Muy bien, aquí podemos ver las diferentes referencias utilizadas para crear esta presentación. Y pues me gustaría poder darles las gracias por habernos acompañado en este primer episodio en el cual abarcamos las generalidades. En el siguiente episodio vamos a hablar acerca de la sustancia blanca y la sustancia gris. Cualquier duda o comentario, estoy a sus órdenes. Por favor, suscríbanse, comenten, denle like o compartan este video y cualquier duda, estoy a sus órdenes. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.